Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la época moderna, es una clase para octavo año básico, pero también es fundamental para cualquier otro curso. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de la clase? El objetivo dice que debemos analizar, apoyándonos en diversas fuentes, la centralidad del ser humano y sus capacidades para transformar el mundo en expresiones culturales del humanismo y del renacimiento. Todos estos conceptos y como proceso los vamos a ver durante el transcurso de la clase. La primera imagen nos muestra, para poder ubicarnos en esta época, la que vamos a ver, la época moderna, una línea de tiempo solamente con imágenes. La primera época es la prehistoria, quizás la más larga de la historia, y que habla de la evolución del hombre hasta cuando logra construir las pequeñas ciudades, que son mucho más complejas que los asentamientos anteriores. Después de eso, del año 3500, cuando el ser humano inventa la escritura, podemos hablar de la época antigua. Se destacan varias culturas que se desarrollaron en esa época. Los egipcios, los griegos y los romanos. Me detengo en ellos dos, en estas dos grandes culturas. Una porque los griegos nos legaron la democracia e instituciones propias de la democracia, y los romanos, organizaciones de gobierno como la República. ¿Cuándo termina esta época? En el siglo V después de Cristo. Y comienza la Edad Media. La Edad Media es una época que duró 1000 años, 10 siglos. Quizás lo más característico son las cruzadas, de allí la imagen que las representa. Al final de la Edad Media se produce una serie de transformaciones, más o menos del siglo XII en adelante, y van a dar como resultado un cambio que vamos a comenzar a llamar época moderna, que se inicia en el siglo XV. Dura solamente 3 siglos, pero está llena de transformaciones, es una época apasionante. Después de la época moderna viene la época contemporánea y la representan las dos guerras mundiales. De ahí, por ejemplo, está la bomba nuclear sobre Hiroshima, que es la imagen que se representa en la época contemporánea. Hay muchas más cosas que ocurrieron en esta época. La época moderna, que es lo que vamos a estudiar, para muchos historiadores tienen dos fechas o dos procesos que le pusieron fin. Uno fue el descubrimiento de América para los europeos. Nunca hay que olvidar que América ya estaba descubierta por todos los pueblos que vivían acá. Y la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla es el fin total del Imperio Romano de Oriente, que también llamado Imperio Bizantino. Era la ciudad que conectaba Europa con Asia. Los europeos recuerdan que iban a buscar a China, a Japón y a la India todas las especias que querían. Hay un hecho fundamental en la época moderna y que tiene su devenir hasta el día de hoy, y es el inicio de la iglesia protestante, que nosotros conocemos como las iglesias evangélicas. Recuerden que antes solamente existía la iglesia católica. Y Martín Lutero va a dar inicio sin quererlo a estas nuevas iglesias. Por último, en la época moderna está el desarrollo de la monarquía absoluta, y el máximo representante, por lo menos en Francia y en gran parte de Europa, fue Luis XIV, llamado asimismo el Rey Sol. Nada se hacía sin que él lo autorizara. Ahora yo los quiero invitar a ver un video que nos va a hablar de esta época y de los cambios que se van a producir. Humanismo y antropocentrismo. El desarrollo de la burguesía, clase social impulsora de los ideales renacentistas, comienza en la Edad Media y va asociada al desarrollo del individualismo. Las características principales de la época son, esquemáticamente, las siguientes. 1. Descomposición del feudalismo. 2. Pérdida del sentido religioso medieval, caracterizado por el teocentrismo. Paso al antropocentrismo. 3. Surgimiento de las monarquías nacionales. 4. Reforma protestante. 5. Surgimiento de la nueva ciencia. Con lo que nos centramos en el humanismo,
es en indicar toda tendencia de pensamiento que afirme la centralidad, el valor, la dignidad del ser humano, o que muestre una preocupación o interés primario por la vida y la posición del ser humano en el mundo. A diferencia de la Edad Media, los humanistas consideran al ser humano, desde una óptica secular y mundana, como un ser inscrito en la naturaleza y en el plano histórico. Entienden que la religión tiene un fin sobrenatural, pero también una función de pacificación civil en la que no cabe la intolerancia religiosa. Una de las disputas más famosas del humanismo es la relativa a la naturaleza humana, como por ejemplo libertad y determinismo, o bondad y maldad. En esta dicotomía se desarrolla la polémica entre Erasmo y Lutero. Esta filosofía va de la mano con la del antropocentrismo, cuya definición, según la Real Academia Española, es la concepción filosófica que considera al ser humano como centro del universo y el fin absoluto de la naturaleza. Si bien es cierto, los cambios generados durante esta época están más encaminados hacia una postura humanista, en la que la voluntad del hombre se establece como cimiento de su propia libertad. Una visión ególatra, construida con las posturas de la filosofía idealista, de las cuales es la más conservadora en combinación con una malentendida ideología humanista, arroja como resultado ese antropocentrismo, bajo el argumento principal de que el hombre es y será la medida de todas las cosas. Lo que esta postura deja de lado, además de representar un enorme candado de paradigmas en torno al conocimiento científico y filosófico, son las consecuencias irreversibles que provoca en las especies que se desarrollan alternas al hombre, así como también en su ambiente. Si por algo se caracteriza hoy este planeta, es por padecer el antropocentrismo de la especie humana. Pero no siempre fue de esta manera. En distintas épocas y culturas existieron personas que, en distinta medida, respetaron la naturaleza con la que convivían y trataron de devolverle siempre lo que le quitaban. Es lógico, ya que esa naturaleza forma parte del propio ser humano y no tiene sentido ir en su contra. La espiritualidad humana veneró la naturaleza como la mejor forma de estar en armonía con los ecosistemas y los seres vivos. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las grandes religiones son creaciones de base antropocéntrica, que construyeron su Dios a imagen y semejanza del hombre, y que a un mismo tiempo convirtieron la tierra en un espacio de tránsito y sufrimiento hacia la salvación. Un lugar por tanto ajeno a las aspiraciones de eternidad del ser humano. En conclusión, podemos decir que el Renacimiento le dio un giro a la humanidad, poniendo al hombre en primer lugar y afectando el medio ambiente. Su origen se entiende de años de opresión religiosa. La humanidad no comprendía el propósito de un ser supremo, creándose así ideologías como la del Carpe Diem o entre otras que prevalecen en la actualidad. Bien, acabamos de ver el video y ahí nos deja claro que el ser humano va a estar en el centro del todo. Ya no va a ser la religión y esa visión sobre Dios tan ajena, en que era un Dios que dominaba y al cual había que someterse. ¿Por qué surge en Europa y no surge en otros continentes? Hay varios motivos. Uno, y el principal, debido al enorme comercio que había en aquella época. Las ciudades más interesantes o más importantes fueron las del norte de Italia. Estas ciudades eran un punto central y de intercambio, por lo tanto recibían muchas ideas, muchas teorías nuevas y una gran cantidad de especias, de recursos y cosas no vistas antes. También porque ocurrió un hecho muy importante que ya lo habíamos visto en unas láminas anteriores, la caída de Constantinopla, la antigua Bizancio, que era parte del Imperio Romano de Oriente, provocó que los intelectuales de esa ciudad, que eran personas muy sabias, muy cultas, tuvieran que huir. ¿Y a dónde huyeron? A las ciudades italianas. Es por eso que la cuna del renacimiento, de esta transformación de pensar, se produce en Italia, en las ciudades italianas. Ahora yo los quiero invitar
a ver solamente las ideas centrales del Renacimiento, que es una expresión hermosa de mirar al ser humano desde otra perspectiva. En esta lección vamos a preguntarnos sobre algunas relaciones entre arte y literatura. Para comenzar, vamos a preguntarnos, ¿qué tienen en común una catedral gótica, el David de Miguel Ángel, la Gioconda de Leonardo da Vinci y la Divina Comedia de Dante Alighieri? Exacto, se ubican en el pasaje de la Edad Media al Renacimiento. ¿Pero qué entendemos por Edad Media y cuándo ubicamos al Renacimiento? La Edad Media es el periodo histórico que se ubica entre el siglo V y el siglo XV, con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. ¿Recuerdas ese evento? El Renacimiento es un movimiento cultural e intelectual que surge en Italia en el siglo XIV, pero se extiende por toda Europa en el siglo XV y XVI. Recapitulando, primero Imperio Romano, luego Edad Media y finalmente Renacimiento. La unidad de la Edad Media está dada por la Iglesia Católica y el poderío del papado. En el plano intelectual se denomina teocentrismo, es decir, el centro es la concepción religiosa de la Iglesia Católica. Imagina cuáles serán los temas que abordarán los artistas. Temas religiosos. Bueno, en el video nos mostraban un poco de qué fue el Renacimiento y su impacto que tuvo en aquella época. Si ustedes se fijaron, el Renacimiento hubo muchos modelos griegos. Por ejemplo, la escultura era muy similar a la que tenían los griegos. Y por sobre todas las cosas, una cosa es la imagen y otra son las ideas que van acordes con esa nueva imagen. Se estaba dejando atrás el dominio absoluto de la Iglesia Católica que imponía una forma de ser y de pensar a los seres humanos. Y vuelvo a insistir, el ser humano en aquella época estaban todos los viajes de exploración, un comercio que comenzaba a ser internacional y estos nuevos sabios bizantinos que van a llegar a Europa, especialmente a Italia, van a transformar la forma de pensar, que es, yo creo que lo más importante. Entonces, ¿por qué fue una época de cambio? A nivel cultural, la Edad Media era teocéntrica, vale decir, Dios estaba en el centro y la Iglesia Católica le decía a las personas cómo debían vivir. Es más, en las ciudades medievales, había un reloj en la iglesia y ahí se marcaba los momentos de oración y los momentos de trabajo que debían tener las personas. La moral del día a día también era controlada por la iglesia, la moral de los grandes comerciantes también, y ellos se comenzaron a oponer a esta supremacía de la iglesia. Se tenía la concepción a nivel científico de la teoría geocéntrica, vale decir que la Tierra era el centro de todo, del universo. Como Dios había creado la Tierra, se suponía que eso hacía que todo giraba en torno a ella. Pero esto se va a transformar, recuerden que llegan nuevos conocimientos, nuevas ideas, y ya en la época moderna va a haber una nueva forma de pensarse y se va a llamar antropocéntrico. Vale decir, antropo es el hombre, el ser humano. Por lo tanto, el ser humano va a estar en el centro del todo. Se va a considerar un hombre libre para pensar, para tener ideas y para actuar. Ya no va a estar agobiado por la Iglesia Católica. Eso se suponía. Pero en todas las épocas hay periodos de transformación y periodos en que hay continuidad. La Iglesia Católica no pierde totalmente el poder, sino que es un proceso muy lento el que va a ir ocurriendo. Se va a cambiar a una teoría heliocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Los estudios de la época, por ejemplo Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, ellos van a estudiar con un telescopio, cada uno por su parte, el universo y se van a dar cuenta que en realidad el Sol está en el centro del sistema solar y son los planetas los que giran en torno al Sol. Y eso ya es un cambio de mentalidad. Puede que para nosotros no sea nada, pero para ese tiempo es fundamental. Va a ocurrir además un hecho que va asociado a la ciencia y a la técnica, a la tecnología de la época. Hay un viajero italiano llamado Marco Polo
que hay películas sobre él, yo los invito a ver. De hecho hay una serie que la pueden ver con sus papás, en realidad, para que tengan orientación, de Marco Polo. Este señor, muy joven, viajó hasta China. Y cuando él vuelve después de 25 años, trae muchos objetos de China y creaciones chinas, que cuando llega a Europa hace toda una transformación. Y uno de ellos, probablemente estos viajes de estos comerciantes italianos, tuvieron que ver con la imprenta. Cuando llegan estos tipos que eran de madera para imprimir, fueron cambiados en Europa, reformados y mejorados. Y el más famoso fue Gutenberg, un alemán, que modificó este invento de los chinos y lo transformó ahora con metal. Entonces habían letras de metal y pudieron imprimir libros. Imagínense en una época en que la iglesia lo domina todo, te dice qué pensar, cómo vivir. En ahora tener libros en que te puedes informar. Entonces esa transformación fue enorme. Si lo podemos hacer como un paralelo, sería como cuando ustedes acceden a internet. Ya lo que dice el profesor es una cosa y lo que ustedes pueden encontrar en las redes es otra. Es como para que ustedes vayan asociando a lo que pudo haber sido ese cambio. Ahora vamos a ver un pequeño video sobre la imprenta. Durante el Renacimiento nació la imprenta y el libro tal y como hoy lo conocemos, como el mayor vehículo para la difusión del pensamiento. Aun cuando varios padres se disputan la invención de los tipos móviles, se ha atribuido a Johannes Gutenberg el hallazgo de haberlos fabricado con plomo. Aun cuando el libro tenía siglos de existencia, eran pocos los que podían acceder a él. En la Edad Media eran caros, se copiaban a mano, habitualmente en los monasterios. Aunque el uso de tipos móviles de madera ya era conocido por los chinos, hacia el siglo XV en diversos talleres se utilizaban tipos de madera demasiado frágiles. El uso de tipos de metal cambió radicalmente la manera de hacer libros. Gutenberg creó 229 caracteres y con ellos, a partir de 1455 y a lo largo de 6 años, imprimió su primer libro, la Biblia, de la que se conservan varias decenas de ejemplares. Los tipos móviles son pequeños cubos de plomo en los que sobresale la figura de una sola letra o signo. Se colocan sobre una plancha de metal que se entinta y se imprime con una prensa. Gutenberg utilizó una prensa de uvas para imprimir los primeros libros. En un principio, los libros se editaron en latín, que era la lengua universal de aquella época, pero poco a poco empezaron a editarse en lenguas vernáculas, lo que contribuyó de manera decisiva a la fijación y unificación de estas. Con la imprenta, el libro pudo estar en las manos de todos y se convirtió en el principal difusor de las nuevas ideas. Yo no sé si ustedes logran dimensionar lo que fue tener en sus casas para esas personas sus propios libros. A modo de ejemplo, la Biblia era solamente conocida por la Iglesia Católica, por sus sacerdotes. Cuando la gente de la época iba a misa, tenía que creer lo que el sacerdote le decía, o el obispo, etc. Pero no tenía acceso a tener una Biblia en su casa. La Biblia, porque fue el primer libro que se comenzó a imprimir, y los primeros que lo compraron fueron los protestantes. Y en la nueva iglesia evangélica exigían que sus fieles fueran con su propia iglesia. Y creo que hasta el día de hoy se sigue utilizando esa manera. Es decir, acceder al conocimiento. Para ejemplificar cuál fue la diferencia entre una ciudad a fines de la Edad Media y una del Renacimiento, yo quiero que observemos ambas imágenes y nos vamos a dar cuenta que la primera, que es una ciudad de la Edad Media del siglo XIII más o menos, era una ciudad con muchas características rurales. Habían pozos, niños jugando, la gente se dedicaba a la artesanía y de eso vivía y comercializaba, y sus calles eran de tierra, por lo tanto en invierno estaban llenas de barro. Pero eran las ciudades propias de la Edad Media.
Miren lo que pasa con una ciudad que recibió a todos estos intelectuales bizantinos ya en el siglo XV, que tenía un gran comercio y que era una ciudad poderosa. Esa es Florencia. Se le llama la cuna del Renacimiento. Tiene una capilla enorme, ciudades, una plaza colosal donde estaban una estatua del mecenas. Les explico. Italia no surge como un solo país, sino como ciudades distintas. Y cada ciudad era una ciudad-estado que escogía a sus propios gobernantes. Ahora no se le llamaba presidente como ahora, se le llamaba príncipe, que viene del latín y significa el primer ciudadano. Por lo tanto, Florencia fue gobernada por un príncipe, que se elegía entre las familias más poderosas que colaboraban con el arte, llamados mecenas. Esta imagen yo creo que es fundamental para entender el Renacimiento. Si ustedes se fijan, la hizo un pintor, Miguel Ángel Buonarroti, y fue encargado de esta pintura por la misma iglesia, por el Papa. Por lo tanto, el tema es religioso, pero tiene un mensaje que a mi modo de ver es maravilloso. Por un lado tenemos a Adán. Si se fijan bien, si ponen atención, Adán está mirando así como con cara de nada, aletargado. Está esperando algo. Y desde los cielos aparece la figura de Dios, que viene en una especie de nube. Esta imagen, porque lo que quiero reflejar es esto: cuando Dios toca el dedo de Adán, lo que le está transfiriendo es más que la vida, le está transfiriendo la capacidad de pensar, de ser inteligente, y eso hace libre al ser humano, poder tomar sus propias iniciativas, crear sus propios proyectos y tomar sus propias decisiones. Ese es el mensaje que da Miguel Ángel y que se aparta de la Iglesia Católica hasta la época. Además, yo los invito a que ustedes busquen información de esta obra, que es maravillosa y tiene muchos mensajes ocultos. Por ejemplo, esta nube, para algunos, pues solo tienen que buscar información, es mucho más que una nube, es un cerebro humano oculto. Porque Miguel Ángel, en forma escondida, estudiaba anatomía humana. Así que acá se puede encontrar con más elementos de análisis que tendrían que buscar. Pero en sí significa que Dios otorga la libertad al ser humano para que el ser humano pueda decidir por sus propias formas y maneras, sin obedecer a la Iglesia Católica, como lo hacía hasta entonces. A partir de esta libertad que va a tener el ser humano ahora, que se va a sentir libre de tomar sus decisiones, de buscar, de criticar, surge la ciencia moderna. Se pueden encontrar con esta información en la página 18-19 de su libro, y lo que va a ocurrir a nivel de ciencia es fabuloso, porque la forma de pensar distinta, de crear, de buscar, de investigar, va a transformar la visión a lo largo de la edad moderna de todas las personas. Una, y hablamos de ella, es la teoría heliocéntrica, que es el Sol el que está en el centro. El mismo investigador planteó que la Tierra era esférica. Eso ya era desafiante para la Iglesia, porque muchos no creían en ello. Y era redonda, y al ser redonda, dice, tenía movimiento, rotación. De más está decir que el investigador que planteó esta teoría fue perseguido por la Iglesia. También va a ocurrir en Inglaterra que surge el método científico. Vale decir, el ser humano puede experimentar, puede observar, en el fondo se puede valer por sí mismo para construir conocimiento. Algo que en la época era una revolución. ¿Con qué lo podríamos comparar hoy día? Yo creo que hay muchos ejemplos de que en nuestras vidas, quizá no diariamente, pero sí sabemos que se están produciendo revoluciones del conocimiento en otros lugares. También en esta época se descubre o se enseña el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. La persona que se da cuenta que existe un sistema circulatorio se llamaba Miguel de Servet
Él era español. Y cuando plantea su teoría del sistema circulatorio, después de muchas investigaciones, porque era un médico, en España de aquella época, que seguía siendo muy católica, lo expulsan, o bien lo iban a juzgar en la Santa Inquisición, y él se arranca, se va, y tiene re mala suerte porque en realidad se va y llega a otro lugar, a Ginebra, que queda en Suiza, y ahí estaban una iglesia protestante, la de Calvino, que también se molestan con este descubrimiento, y finalmente Miguel de Servet muere en la hoguera. Así que, como les dije, por un lado se están produciendo varios cambios, pero por otro hubo continuidad. Costó mucho que fuera aceptado esta forma nueva de pensar. Ahora sería bueno preguntarnos qué cambios se están produciendo en nuestra propia realidad, para ver que si estamos en esta época o estamos transformándonos en otra época. Ahora me gustaría ver con ustedes un pequeño video sobre la ciencia moderna. Avances científicos de la Edad Moderna. Entre los siglos XVI y XVII se desarrolló una verdadera revolución científica en el continente europeo, la cual transformó la manera de comprender el mundo y el universo. Esta revolución del conocimiento se desarrolló gracias a la mentalidad de la época, la cual se basaba en la necesidad de observar y cuestionar la naturaleza y el estado de las cosas. Gracias a los descubrimientos científicos de la Edad Moderna, se terminó de creer en la versión aristotélica del cosmos, en la cual el centro del universo era la Tierra. Gracias a los estudios de Copérnico, Kepler y Galileo, se dejó de creer en esta idea. La teoría de Copérnico cambió la imagen que se tenía del universo, al reemplazar el geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro del universo, por el heliocentrismo, en el cual el Sol es el centro del universo. Otra de las afirmaciones de Copérnico fueron de que la Tierra es esférica y presenta un movimiento sobre su propio eje, el movimiento de rotación, y además se mueve en una órbita circular alrededor del Sol, el movimiento de traslación, y también alrededor de la Tierra gira la Luna. Galileo Galilei confirmó las afirmaciones de Copérnico a través de sus observaciones hechas por el telescopio. Estableció que la galaxia era una agrupación de miles de estrellas y que la superficie de la Luna no era lisa. Además, reafirmó la idea de que la Tierra no era el centro del universo. Los postulados de Galilei fueron cuestionados por la Iglesia Católica, pues consideraban que sus teorías iban en contra de lo indicado por las Sagradas Escrituras. Gracias a las nuevas postulaciones científicas, la visión cristiana del universo fue puesta en duda. Se sentaron así las bases del pensamiento científico. Su mayor ambición era conocer las leyes de la naturaleza, con el fin de aprovechar este conocimiento en beneficio de la sociedad. Se fueron marginando la magia y las explicaciones teológicas para darle paso a la ciencia moderna. Esta se caracterizaba por tener una concepción lógica y matematizada del mundo. El símbolo de la ciencia moderna es el método científico, que le da gran importancia a la experiencia y a la comprobación empírica de los nuevos conocimientos en medicina, matemática, geografía, física y astronomía. En el ámbito de la medicina se destacaron los avances de Miguel Servet y Andrés Vesalio, quienes hicieron importantes estudios sobre la anatomía del cuerpo humano, aportando al conocimiento de la circulación de la sangre y el sistema respiratorio. Bueno, espero que la clase les haya servido un poco para tomar conciencia de la transformación que hizo el ser humano en el planeta y sobre todo su cambio de pensar, de verse como centro del todo y poder mejorar el planeta y su vida, aunque a veces igual ha lastimado el medio ambiente.